Es un gusto estar una vez más con ustedes frente a los micrófonos de Radio Caimán del Caribe, 105.5 FM. Mi nombre es Bernardo Llanes, esto es Perfiles. Hoy la cabina se engalana con una presencia, una voz, un carisma, para mí, lo he dicho siempre, de los mejores animadores y conductores de radio de toda Ciudad del Carmen y más allá de sus fronteras. Nos encontramos con la presencia de nuestro querido amigo Will Robles, el licenciado Will Robles. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Qué tal, querido público? Es un gusto, de verdad, poder saludarlos, estar en esta cabina de Radio Caimán. Claro. Estoy muy contento, de verdad, que estar en una cabina de radio, estar en los micrófonos, estar en la radio, siempre va a ser muy especial para mí. Amigo, gracias por esta invitación. No, hombre, y bueno, te ofrezco una disculpa por la vez anterior, hombre, de verdad lo quiero hacer público. Bueno, ya sabes, ¿no? Cuestiones de viaje, etcétera, pero yo tenía ese compromiso primero conmigo, con mi persona, para contigo después, y por supuesto para la gente a la cual en su momento le comenté de que estarías con nosotros aquí en la cabina, y bueno... bienvenido, es tu casa y platiquemos porque sí hay mucho de qué hablar. La verdad es que sí, Bernardo, muchísimas gracias de nueva cuenta por la invitación, a ti, a tu público, al equipo de producción. Estoy muy contento Manuel de poder... y Daniel. Manuel y Daniel, muchísimas gracias. Estoy muy contento de verdad de poder estar esta tarde, noche ya aquí contigo y compartir pues esto que nos apasiona, amigo, los micrófonos, la radio, claro, interactuar con el público, compartir conocimiento, experiencia, anécdotas, y desde luego contenido, ¿no? Al final, esta pasión, este gusto, este cariño, pues tiene ya muchos años en ambos y bueno, hay mucho que platicar, mucho que compartir, así que pues me da mucho gusto y siempre es bien curioso. Creo que también te ha sucedido las ocasiones en las que pues normalmente uno es el entrevistador, claro, pero cuando nos toca estar de este lado, claro, ser el entrevistado, resulta algo curioso, pero también es muy grato, amigo. Bueno, además, mira, lo que siempre le he dicho a todos los invitados, la gente que te sigue, que te conoce, que te admira, que te respeta, no sabe tal vez todo de ti, ¿no? Claro. Tal vez, porque a uno también a veces no lo cuenta, pero yo sé que hay gente que quiere saber tus inicios, tal vez dónde estudiaste. Sí, claro. ¿Cuáles son claro. tus gustos? ¿Qué te apasiona, no? Y eso siempre se lo he dicho a mis invitados y por ahí comenzamos. Adelante, para empezar, ¿sí? Yo quiero preguntarte algo importante. ¿Cuántos años ya llevas trabajando detrás de los micrófonos? O sea, no hablo de radio, no hablo de animación, no hablo de conducción. De los micrófonos en general. Los micrófonos. ¿Cuántos años llevas detrás del micrófono? El próximo mes de mayo, hacia el 16 de mayo, serán ya 19 años. 19 años de experiencia, de trayectoria, de picar piedra, de momentos agradables, así es, bonitos, momentos tristes como todo, ¿no? También, así es. El hecho de estar ante los micrófonos me ha obsequiado momentos muy especiales, momentos muy gratos, también sin sabores, también momentos difíciles, muchos errores. Muchísimos errores, y bueno, de esos errores uno justo va aprendiendo y comprendiendo. Algo que me gusta platicar cuando tengo la oportunidad ante un grupo, ante los cursos que a veces imparto, o cuando me invitan a dar una charla con jóvenes comunicólogos o jóvenes de preparatoria, en cualquier situación, es que si el día de hoy puedo tener 19 años de experiencia, la primera vez que me enfrenté a varias ocasiones en cuanto a micrófonos, amigo, no pude. Hoy por hoy, puede que tenga mucha habilidad, puede que sea muy bueno haciéndolo, pero en las primeras veces, en verdad, querido público, Bernardo, no pude. Claro. Y no está mal, claro, pero de ahí aprendí. Claro, no, y siempre lo he dicho, hay muy pocas personas que pueden hablar bien y desenvolverse bien frente al micrófono, pero son muy pocas. No a cualquiera se le da porque este aparato impone. Bastante. Impone tanto a la gente que escucha, pero también a quien lo va a usar. La responsabilidad que se tiene al momento de estar frente al micrófono, de poder conectar de forma adecuada tus ideas con tus palabras, claro, pero sobre todo que estas palabras no vayan pues bueno, tal vez a incomodar, claro, o a agredir, claro, si es el caso, a alguna persona y sobre todo al público, que al final los locutores, los conductores, animadores, nos debemos a nuestro público. Sí, ellos deben de tener el respeto de uno. Claro. Y a mí yo sí no estoy muy de acuerdo con esa parte de que conductores o animadores utilicen palabras altisonantes, ¿no? Claro. Porque bueno, desde ahí comenzamos ya a faltarle respeto a nosotros,
al micrófono Sí. y sobre todo a quien está frente, ¿no? Ya Sí. sea en la radio o en un evento. Bueno, ¿y cuáles fueron tus influencias? En tu familia, no sé, tal vez haya algún cantante, digo por decirlo No, así, amigo, algún no, fíjate. locutor. Fíjate que la única influencia que podría tener o como mencionarte en cuanto a ser muy participativo, o bueno, te puedo decir, influencia de música, de escuchar radio, de escuchar música por parte de mi mamá, a quien le mando un saludo, la señora Tila Campos, y por parte de mis hermanos Giovanni Robles, Edwin Robles. Ambos, Giovanni disfrutaba de escuchar música, entonces yo... ¿Ellos son mayores? Sí, 10 años mayores. Entonces yo era un pequeñín, yo era un pequeño Will, pero yo conozco muy bien la música de los 90s por mis hermanos. Claro, claro. Y de pronto era así como que Una yo- historia Sí, que es clásica entre los hermanos, ¿no? claro, claro. Asimismo, tengo un gran cariño por la música boleros, los boleros. Los Claro. escuchaba mi mamá. Claro. Soy muy fan de la Sonora Santanera. ¿Cómo no? Igual por mi mamá. Soy de corazón santanero porque Sí, sí, sí. los fines de semana era de ayudarle a ella en actividades del hogar y escuchar de fondo tríos, boleros, Sonora Santanera, entre otras, ¿no? Pero recuerdo muy puntuales esos géneros, esos ritmos. Sería como esa influencia en lo musical. En la parte de hablar a un micrófono, tengo un recuerdo, yo era aún más pequeño, mis padres por circunstancias de la vida, pues cada uno tomó su camino, pero mi papá pertenecía a estos radioclubs, a estas ok. bandas civiles. Claro. Entonces en casa había antena, había radio, Claro. y recuerdo a mi padre y a mi hermano mayor, pues estar con su micrófono y hablar en claves. Yo no sabía qué decían, pero me llamaba Claro. la atención. Fíjate que no lo había reflexionado hasta este momento que me pregunto. Probablemente de ahí viene esa idea, ¿no? Posiblemente, sí, posiblemente de ahí. Años más tarde, te digo, mi hermano muy, muy apasionado por la música, en casa siempre hubo grabadora, siempre hubo de cassettes y posteriormente el estéreo para los CDs, pero recuerdo que en el momento de los cassettes había grabadora y esta grabadora tenía entrada para micrófono y había micrófono en casa. Claro. ¿Yo qué hacía? Jugar. No decía algo en específico, solo hablaba por el micrófono y ya, era un pequeño Will tal vez de 5 o 6 años. Y algo que también tengo una referencia muy curiosa es que para las ferias de julio, a mí me llamaba mucho la atención ver a estos personajes y el estilo, el formato que tienen para vender trastes. Claro. Entonces, Que ya es un clásico. sí, es un clasicazo. Entonces, el ritmo, la forma, el cómo lo presentan y todo esto a mí me llamaba mucho la atención. Insisto, era un pequeño Will, iba con mi madre a la feria y yo me quedaba viendo justo el show, ¿no? De el proceso de venta, ¿no? Claro. Y que échele otro y llévate este otro, mire, cobrador, y todas esas frases me las fui aprendiendo y con el tiempo mi mamá compraba algo de lo que se haya vendido ahí Sí, y sí. cuando llegábamos a casa yo se lo volvía a vender y justo con el mismo formato y con el mismo estilo, ¿no? Como imitando a estos vendedores de trastes. Y fíjate que esas serían como mis primeras referencias de Claro. un pequeño Will. Con el paso del tiempo, podría decirte que, y como te decía al inicio, la referencia de ser muy participativo por mi hermano Edwin, el de en medio, que él siempre andaba metido en bailes principalmente. Él era chambelán, él era bailarín, él era muy participativo en esto. Entonces yo también fui como muy participativo en ese tipo de cuestiones pues artísticas, culturales en la escuela. La parte académica, amigo, como que no era lo mío, lo mío. No fui un alumno de muy buenas calificaciones, pero un alumno cumplidor, nada más. Por lo menos eras cumplidor. Sí, 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 claro que Claro. tuve mis visitas a los exámenes extraordinarios, claro que reprobé materias y todo esto, porque, pues como lo saben, querido público, los talentos de las personas son diferentes, entonces sí como que la parte académica me costaba trabajo, pero había que cumplir con ello. Claro. O sea que estamos ante Will Robles. En tu familia tú eres el único artista. Sí, prácticamente, fíjate, digo, y a excepción de mi hermano, ¿no? Que era como bailarín y él tenía presentaciones, formó parte de, digamos que del ballet en su momento de Óscar Solórzano, Sí, cómo no. Sí. muchos años también fue bailarín del maestro Fernando Belueta como chambelán y como los shows y esto de debutantes en comparsas también, entonces mi hermano sí era como mi referencia tal vez en esta parte artística en cuanto al baile.
pero sí en cuestiones de voz, canto, locución o algo así, no había Tú referencia eres el alguna. único. Sí, el único que pues se le ocurrió esta situación y llegó a mi vida, porque también cuando ya me encontraba al paso de los años en la preparatoria y no tenía esa idea fija de qué iba a estudiar. Pues ya sabes, Bernardo, llegas al quinto semestre, estás por entrar al último año, prácticamente quinto y sexto semestre, y ya es momento de decidir qué bachillerato vas a elegir, porque Claro. pues ya te va encaminando a ese rumbo, ¿no? A cuestiones económicas administrativas, físicas matemáticas y otras áreas, ¿no? Y está el área de sociales o humanidades. Yo no tenía idea, amigo. Todos mis compañeros ya tenían como que yo quiero ser contador, yo voy a estudiar una ingeniería, yo quiero estudiar derecho, yo quiero. Y Will no tenía idea. Lo único que me llamaba la atención era lengua inglesa. Entonces era como mi opción estudiar tal vez lengua inglesa o no sé, era lo único, ¿eh? Un muy buen amigo, a quien le mando un saludo, Simón Rodríguez, que fue mi súper amigo, lo sigue siendo, pero en la preparatoria es donde justo pues reforzamos esa amistad, nos hicimos muy, muy buenos amigos toda la preparatoria. Él me dijo, ¿sabes qué, bro? Vamos a estudiar comunicación, pero aquí no había. En su momento, una universidad la tuvo, la cerró. En la Universidad Autónoma del Carmen no había estado. Y pues no había la opción de estudiar comunicación en Ciudad del Carmen. Había que estudiarla afuera. Mi amigo Simón, él es de Poza Rica, Veracruz. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Estudiemos comunicación en la UV. Entonces había que viajar a Veracruz. Yo le planteo esta situación a mi señora madre y fíjate, fue como que vamos a estudiar comunicación y yo por no tener idea alguna y a lo que poco que me comentó mi buen amigo Simón que me dijo, no, pues tiene que ver con radio, con televisión, con periódico, con medios impresos, aprendemos ese tipo de cosas. Y dije, pues mira, se escucha interesante, suena bien, me agrada y pues además es mi brother y vamos a estar en Veracruz. Yo dije, claro, vámonos, ¿no? Pero las circunstancias de la vida, las cuestiones económicas, las cuestiones laborales, no era posible en ese momento para mi señora madre poder enviarme a estudiar fuera y me dijo, hijo, yo con todo el corazón, si fuera posible para mí, vete a donde quieras estudiar, pero no es posible. Entonces habrá que ajustarse a las circunstancias que estamos en este momento. Amigo, coincidencia, destino, no lo sé, pero eso lo platiqué con mi amigo Simón en quinto semestre. Entramos al sexto semestre y estábamos ambos en sociales y hacia el mes de justo de marzo, abril, llega a nuestra escuela preparatoria, que es en la escuela Benito Juárez, donde yo estudié, nos mandan a hablar a la dirección, nosotros siempre participativos y siempre metidos en algunos problemas, nos mandan llamar y fue como que, hermano, ¿y ahora qué hiciste? No, pues ¿qué hiciste tú? No, pues nada, pues vamos a ver qué ocurre. Y ya nos dicen que justo la televisora local, Canal 12 Universo, estaba haciendo un casting, así que estaba hecha la invitación para jóvenes de nuestra escuela que fueran a participar en este casting y pues la dirección nos echó el ojo, ¿no? Estos dos siempre andan de participativos, que en teatro, que en baile, que en lo que sea, en el equipo de básquet, en la banda de guerra, bueno. Vamos a enviarlos como parte de nuestra selección de jóvenes al casting. Y ahí vamos, ¿no? De nuestra escuela fue un grupo de jóvenes y de más escuelas fueron varios chavos. La verdad es que no recuerdo exactamente cuántos chavos habrán ido. Tengo entendido que sí fue un gran número. Y se fueron filtrando. Al final nos fuimos filtrando. Al llegar a Canal 12 Universo nos recibe el maestro Walter Escalante, a quien le mando un saludo con cariño. Estaba ahí Walter, estaba Ricardo Arcos. Y empezaron las pruebas. Entonces es ahí, haciendo estas pruebas, estando frente al micrófono, estando frente a la cámara, donde en verdad para mí fue el flechazo. O sea, ahí me atrapó la comunicación, ahí me enamoré y dije, no, yo quiero hacer esto el resto. Es otro mundo, ¿no? Esto es otra onda, yo me quiero dedicar a esto el resto de mi vida. Y sí, pues obviamente por ciertas habilidades, facilidades que se me presentaron en ese momento. Aquí está una hoja, este es el micrófono, esta es la cámara, adelante. Y me estaba nervioso, pero pude hacerlo. Entonces, de ahí, ir pues tomando ciertas pues recomendaciones, ciertos consejos que tanto Walter como Ricardo, en su momento también el maestro Delfio López Jiménez, Dinora Hurtado, Jorge Villanueva, pues nos daban ahí como al grupo de conductores, pues
fuimos aprendiendo. Así fue como entras Así fue como llego. En Universo, en Canal 12. Y en ese momento, amigo, digo, ok, sí quiero estudiar comunicación. Es un hecho. Y eso, te digo, fue en mayo. Ya estaba yo a punto de salir de la preparatoria. Y en ese mismo año, amigo, te digo, coincidencia, destino, no sé, llega una universidad nueva aquí a Carmen, llega a la UNIT. Y ellos traían la carrera de comunicación. Y ya también mi amigo Simón se vio en dificultades y tampoco iba a poder ir a Veracruz. Claro. Entonces dijo, ¿sabes qué? La UNIT la trae. Ya vamos a poder estudiar aquí. Y así lo hicimos. Entramos a la universidad en 2007, precisamente. En 2007. Y amigo, mi paso por la universidad... fue complicado, muy, muy complicado. También me gusta platicar de esto con los chavos, con los universitarios, porque de pronto dicen, ¿y si me equivoco de carrera? Claro. O si se complica la situación y ya no puedo continuar y me tengo que salir porque tengo que trabajar, mis papás ya no pueden pagarme la carrera, se complicó algo, la vida y sus tantas vueltas y tantos caprichos pueden hacer que en algún momento tengas que abandonar el salón de clases. Y me pasó, amigo, una carrera que en su formato normal o habitual dura 3 años, yo por circunstancias de la vida, por tener que salir, por trabajar, me daba de baja, estudiaba un cuatrimestre, descansaba 2 años, entré en 2007 y la terminé en 2018. Prácticamente, querido público, 10 años después. Y dentro de esos 10 años pasaron muchísimas cosas. Claro. Y le digo a los chavos, entonces no te preocupes. O sea, estás sintiéndote acorralado o sientes que se te está complicando. Mira, se lo estás contando a la persona indicada. Me tardé 10 años en terminar la carrera. No porque así lo haya querido, sino circunstancias de la vida. Tenía que trabajar, trabajaba por las noches porque empecé a ser animador. Entonces, trabajar por las noches, llegar a casa a las 3, 4 de la mañana, levantarte a las 6 para ir a la escuela a las 7 es prácticamente imposible. Claro. Yo dejé de llegar a la primera clase. No llegaba a mi clase de 7 de la mañana, llegaba hasta la segunda clase que era a las 7, 8, 9, a las 9. Hasta las 9. Sí, eran clases de 2 horas. Poder descansar un y poco eso, más. a ver, porque si no llegaba hasta la tercera clase, a las 11. Claro. Entonces dije, no es posible, o sea, no voy a avanzar, voy a reprobar estas materias y no puedo, pero ya estaba bien enrolado en el trabajo. Afortunadamente, justo por la experiencia que se fue ganando, hubo un momento en el que no pude seguir estudiando por la carga de trabajo que tenía. Ya estaba como animador en un lugar por las noches, ya estaba como animador en eventos. También, como te mencionaba, en la preparatoria estuve en la banda de guerra. Me apasionó tanto que tuve también como la experiencia para poder estar al frente del grupo y ser instructor de banda de guerra. Entonces tenía 2 bandas en ese momento y me llegó la invitación para ser en aquel momento la voz oficial de los Delfines del Carmen del fútbol. Sí, lo recuerdo. Entonces, de hecho, yo tengo la playera, ¿no? Exacto, amigo. Sí, Entonces, sí, lo recuerdo. eran hacia el fin de semana se me juntaban todas estas actividades. Claro. El show de animación, las bandas de guerra, la radio, porque en ese momento estaba en Máxima FM. Entonces, la radio, el show, la banda, los Delfines, el show de la noche y era muy pesado. ¿A qué hora? Era muy, muy pesado, pero pues también era aprovechar como ese impulso laboral. Y dije, no, pues es un muy buen momento. Tengo que aprovechar todo esto que me está ocurriendo. Y tuve que dejar a un lado la escuela. Y se lo platico a los chavos, no se sientan mal, no pasa nada, no abandones tu sueño. En mi caso, le puse pausa a la formación académica, pero no a la experiencia. Y fui ganando experiencia en eventos, en estadios, trabajando con niños, trabajando con adultos. Entonces, todas esas situaciones que se fueron presentando, pues me ayudaron, amigo, a ganar experiencia. Claro, Entonces, querido público, si ustedes, algún joven que nos esté viendo y sea estudiante y siente que se equivocó de carrera, no pasa nada, cámbiate. Ve por aquella carrera que a ti te gusta. Si ya la estás estudiando y se están complicando las cosas, date un tiempo. Pon una pausa, date de baja. Intenta retomar más adelante. Yo en algún momento pensé, ya estuvo, ya no la voy a terminar, porque también ocurrieron cosas. Soy papá, tengo 2 hijos, Claro. Tuve un matrimonio, ya también un divorcio. Entonces, en algún momento pensé, ya no se va a poder. Ya no se va a poder, ahora tengo otras responsabilidades. Creo que mi formación universitaria
se quedará en eso, en algo que hice y que quedó inconcluso. Pero volvemos a eso, amigo. Los buenos amigos, la vida y sus tantas vueltas. Claro. Un profesor que además es muy buen amigo, le ofrecen a él ser el director de la universidad en la que yo estudiaba, de la UNID. Un día me marca el profe Villavicencio y me dijo, Will, ¿en qué cuatrimestre te quedaste? Le dije, profe, en séptimo. En séptimo, querido público, de 9. Me faltaban 2 prácticamente. Octavo, noveno y listo. Ya habías pasado. Ya. Prácticamente. Un año a lo mucho por cuestiones de materias y revalidaciones y reacomodos por ahí. Profe, un año y me dijo, por favor, ven a la escuela, ven a hablar conmigo. Vamos a hacer todo lo posible porque puedas graduarte. En ese momento yo estaba en Radio Delfín de la UNACAR. Le mando un saludo con mucho cariño al profe Oscar Bulfrano, quien en ese momento era el director de radio y televisión, pero también fue mi profesor en la universidad. Entonces voy para la escuela, platica conmigo el profe, regreso a la radio bien emocionado y le digo a mi director, oiga, profe, fíjese que me hablaron de la escuela, que me dan todas las facilidades para que yo pueda ir en los horarios que pueda para terminar la carrera. Pero pues necesito saber si puedo contar con su apoyo en cuanto a los horarios aquí en la radio. El profe me dijo, Will, yo soy el más interesado en que tú, por favor, termines la carrera. Claro. Ve, a la hora que te acomoden, como te acomode la universidad, a esa hora puedes salir. Así y es. hazlo, por favor. Y sí, amigo, un año tomó prácticamente ya de 2017 a 2018 y pues por Y lo fin terminaste. pudimos terminar la carrera de la licenciatura en comunicación después de pues ese periodo de 10 años que les digo, entraba, salía, pasaron 1000 cosas, ganaba experiencia, tenía que sacrificar otras tantas, pero se logró y sentí una satisfacción muy bonita, muy grande por mí, pero sobre todo el compromiso que tenía con mi señora madre. Así Claro. que terminamos esa etapa, amigo, y pues bueno, seguimos adelante. ¿Y cómo es tu primer contacto con la radio? ¿Cuál fue la No, primera? hijo. ¿Sales de Universo y no haces nada? ¿O te metes a la animación? Sí, claro. ¿Pero cómo llegas a la radio? Mira, estando en 12 Universo, fue padrísimo, ¿no? De entrada, entrar en este proyecto. Eso fue en el 2000. El nombre es lo de menos, en 2007, perdón. 2007. 2007 arranca este programa, El nombre es lo de menos, que era un programa Lo recordamos, sí, cómo no. de chavos. Sí, sí. Y fíjate, ahí, amigo, tuve la primera oportunidad de subirme a una tarima para animar al público y tal vez hacer una dinámica, un concurso y que se ganaran algo. Y sabes, no pude. Oh, ok. En 2008 fue creo que de las primeras veces, o si no es la primera vez que se lleva el carnaval al Boulevard de Playa Norte. Sí. Entonces Cablecom, a la altura del Domo del Mar, colocó una tarima en medio del camellón, porque recordarás que el bando salía del Nelson Barrera, llegaba hasta los Delfines nada más el Boulevard, y regresaban al Nelson Barrera. Entonces, en lo que finalizaba de este lado y regresaba, teníamos la tarima para subirnos y hacer una activación ahí con el público. El primer día que estábamos ahí transmitiendo todo muy bien, el profe Walter me entrega un micrófono y me dice, Wilmar, por favor, súbete a la tarima. Mira, aquí están estos cilindros, aquí están estas playeras, aquí está la botarga. Haz un concurso para la gente y dales regalos. Y yo, no puedo. Y se sacó de onda el maestro Walter, porque digamos que de los chavos, pues sí, el que tenía como ciertas habilidades, un poquito más de facilidades era un servidor, pero cuando me dijo de enfrentarme a eso, y yo volteé a ver la tarima, y luego el público estaba a los lados, y el público se cerró en la tarima, yo vi mucha gente, Bernardo, o sea, igual y no era tanta, pero para mí en ese momento fue mucha gente. Sí, claro. Y dije, no es lo mismo hablarle a la cámara que Claro. hablarle a todas estas personas. Claro. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya tengo lo que les voy a obsequiar, pero ¿cómo? Y le dije, no puedo. Y en eso me cerré, amigo. No puedo, y no pude. Se tuvo que subir él, porque no había quien más pudiera hacerlo. Confió en mí, y en ese momento, amigo, yo no pude. Años más tarde, pues ya soy muy, muy hábil, ¿no? Para conducir, Claro. para animar en el escenario o tarima que me pongas. Pero esa primera vez, esa no pude. Y bueno, ¿cómo la recuerdas? Y lo mismo. O sea, y me gusta recordarlo ahora, ¿cómo la recuerdas? O sea, Me- ¿te da como risa? Sí, un poco me gusta ¿Te recordar. entristece? ¿Te pone nostálgico? No, la tengo como una un grato recuerdo, porque si hoy por hoy me dedico a esto Claro. y me encanta,
saber que esa primera vez no pude, tiene algo especial. Claro. Porque pues habla de una constancia, de un trabajo, de una evolución. Ese día estaba muy nervioso, me dio mucha pena, me dio mucho miedo equivocarme, que se me trabara la lengua, y es algo que me pasa todos los días, y también aprendí a vivir con eso. Entonces, Sí, claro. recordar que en esa primera vez no pude, me gusta mucho. Llegamos a la radio, amigo. Pasaron 3 años y medio en Cablecom, maravillosos, aprendí mucho, comprendí muchas cosas, aprendí a hacer una entrevista. Igual de mis primeras entrevistas, esa sí, estuve a punto de no poder hacerla, pero ahí el manager del artista fue el que me lo facilitó, me entrega el guión y me dice, mira, por favor, pregúntale esto al artista. Pero esa primera entrevista también fue sumamente curiosa para mí. Estábamos, te cuento esta anécdota, estábamos ahí en Cablecom y de pronto entra el director, Walter, y me dice, Will, ¿qué tienes para hoy en el programa? Porque justo yo estaba a cargo como de nuestro guión, de nuestra escaleta, nuestro contenido. Y le dije, bueno, Walter, hicimos unas cápsulas, salimos, tenemos un invitado. Bueno, ok, fíjate, hazme un tiempecito como a la media. Vas a entrevistar a Jaime Maussan. Y yo, ok. Pero me lo dijo como aquel que Jaime Maussan es su vecino, es compa suyo y vive ahí enfrente de su casa. Y después de un rato, y justo ese fin de semana, Jaime iba a estar aquí en la ciudad para pues dar una presentación. Y justo a la media entra el director, entra Walter Escalante, entra una persona más, entra Jaime Maussan y entra otra persona más. Y en ese momento yo pensé, ¿qué le voy a preguntar al maestro Maussan? Más que la obvia y la fácil, ¿no? De ¿existen los extraterrestres, Jaime? Pero no, hombre, ahí nos mandan al corte y el manager es el que me dice, mira, lo que está ahorita, pregúntale esto. Y fíjate, amigo, en ese momento estaba el boom de los campos de trigo. Había un video sumamente interesante de un campo de trigo y también estaba el video de unos chavos en Yucatán que están como en un andador y están jugando como que cabeceando un balón de fútbol. El balón se va, uno de ellos lo va a buscar y de un poste sale un brazo y una figura humanoide, pero un brazo sumamente largo y lo toca. Ese video estaba... Sí, lo recuerdo. Sí, estaba con todo en 2007, 2007 era un 2008 tal vez. Entonces sí, en ese sentido, una vez que me dan las armas, pude tener una entrevista con Jaime Maussan, pero fue sumamente especial. Así pasaron 3 años y medio, entre un proyecto otro, cambió, dejó de ser Canal 12 Universo para pasar a ser Visión 10 de Cablecom. Llega Cablecom a nuestra ciudad y continúan los programas. Yo continúo ganando experiencia. Y todo ese tiempo fue, como le decimos en medios de comunicación, hacer pininos. Es decir, vas a colaborar, vas a participar. ¿Qué puedes recibir a cambio? Pues experiencia, buenas amistades, contactos y una que otra recompensa en algún momento. Salgo de ahí y entonces Fernando Mendoza, a quien le mando un saludo, me invita a hacer un casting, una prueba para Máxima FM. Primero hice un examen escrito que lo reprobé. El muchacho tronado porque no escuchaba radio. Entonces, ¿qué te pusieron a hacer? Mira, no me acuerdo exactamente, pero me hizo preguntas muy obvias de la estación. Okay. Y pues yo no escuchaba radio, así que salí súper mal. Pero no te pusieron a elaborar un spot. ¿Un spot? ¿Texto? Eso más adelanto. No, pero en el casting, ¿no te lo pusieron? No, en el casting no. Porque sí, cuando yo hacía cuando estuve en Máxima hacía casting, eso era lo que yo hacía. Los ponía a escribir un guión y luego ese guión, o sea, de un producto o negocio imaginario, y ese guión luego lo tenían que grabar en varias intenciones. Fíjate, no. No fue así el casting. Tuve que hacer un examen. ¿Cómo te lo hicieron? Sí, era hacer un examen y luego sí enfrentarme. Sobre la radio. Ajá. Era escrito y luego prácticas ante el micrófono, que no me costaron mucho trabajo, sí, algunas con algunos spots, otras como en haciendo entrevista. Y estuve, como en un proceso de preparación, pero era un hecho, ¿no? Ya había estado seleccionado, ya estaba dentro de Máxima FM. Y la parte interesante de todo esto fue que me dijeron, ok, Will, pues mira, ya está. Vas a entrar con Varinia Valdivieso, a quien le mando también un saludo con cariño, que también fue mi maestra. Licenciada. Sí, Varinia. fue mi maestra en la escuela, también en la universidad, y fue con quien empecé en la radio. Y ella tenía un programa en Chílate a las 4 de la tarde y me dijeron, bueno, Will, vas a entrar con Vari como para ir agarrando el ambiente, vayas sintiendo el público y te vayas como acostumbrando. Y una vez que ya estés como listo, ya te vamos a lanzar a ti con tu programa. Y yo, excelente.
Bueno, Will, ahora pásale por favor aquí a Recursos Humanos y fírmele acá y mire, pues aquí está su contrato y esto le vamos a pagar. Y yo, no puede ser, me van a pagar. ¡Qué buena onda! Porque también pensé que iba como a colaborar o a participar. De agrapa. Porque esos pininos, querido público, fueron de agrapa, ¿eh? Ahí Sí. quien absorbía mi salario era mi madre. Era quien me decía, vaya hijo, por favor, a la televisión. Eso siempre que puedo y tengo la oportunidad se lo agradezco. Mi mamá nunca dijo que no. Claro. Lejos de eso, siempre me apoyó. Siempre, pues le tocaba a ella, ¿no? Aportar el recurso para que el muchacho fuera a cumplir su sueño. A cumplir su sueño y a hacer lo que le gustaba. Sí. Y cuando pues ya llego a la radio y me dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué, mi Will? Aquí pues sí te vamos a pagar. Yo, excelente, qué buena onda. Mira, ahora con más ganas. Llega el día, amigo. Llega el día en el que por primera vez voy a salir al aire en la radio. Pero solo. No, con Varinia. Con Varinia. Con Okay, Varinia. perfecto. No Sí. recuerdo la fecha, fíjate, no recuerdo la fecha del impacto que esto causó. No recuerdo la fecha, pero lo debo tener registrado en Facebook. Igual y ahorita déjame, lo consulto en Bueno, corto. antes de eso, chécate la transmisión. A ver sí, si claro, no, claro. Si no te han mandado algún saludo. Justo tengo un saludo de Reina Cordero, que es mi novia, a quien le mando un beso con mucho amor. Corazón, muchísimas gracias por todo tu apoyo, te amo, gracias de verdad. Saludos a mi artista, me puso por acá. Muchísimas gracias, hombre. Y a quienes están en la transmisión, gracias. Déjenos ahí su comentario. Y fíjense, además de mandarme saludos, que se los agradezco mucho, también quiero aquí hacer un paréntesis, querido público, porque hoy es un día especial, es un programa especial, y no porque esté un servidor en cabina, sino porque nuestro conductor, nuestro locutor, pues oficial, nuestro anfitrión de este espacio y de varios espacios aquí en Radio Caimán, hoy está celebrando un año más de vida. Es el cumpleaños del buen Bernardo Llanes. Bernardo, Gracias, público. muchas felicidades. Muchas gracias, amigo. Y bueno, es un gusto, un honor acompañarte. Qué en tu mejor cumpleaños. regalo, hombre, que estés aquí, que nos cuentes tu historia, que lo haces muy bien. Y bueno, es para mí un placer, de verdad. Gracias, Es amigo. Uno de los mejores regalos que hoy he recibido, el que tú estés acá. Gracias, amigo. Y Y también, ya por favor, te lo debía. gracias, De verdad. gracias, de verdad. Dejen sus saludos, felicitaciones para el buen Bernardo, que hoy está celebrando su cumpleaños. Y qué mejor que hacerlo en la radio. Qué mejor que hacerlo. Saludos con- para la banda del otro lado, que ya con- me tiene también un regalo, ¿eh? que Se hacerlo están, con... se están poniendo la del Puebla. Eso es todo, muchachos. Excelente la producción. Y bueno, como te decía, amigo, llega ese momento, ese primer día. Es mala la banda, Son ¿no? malísimos, son muchachos, son chamacos, son chamacos. Bueno, Es mala la y banda. vas a salir al aire. No, llega ese día y me dicen, Will, hoy a las 4 de la tarde vamos al aire. Perfecto, vamos. Entonces, ya estaba lista Bari, el operador del otro lado de la cabina, le da el conteo para salir al aire. Y amigo, ella empieza a hablar. Ella me iba a presentar a mí. Y yo tenía en mente, pues yo vengo de hacer televisión. Yo vengo de hacer televisión 3 años y medio. Ahí me veían. Aquí nadie me está viendo. Es nada más el micrófono, es Varinia y me van a escuchar, no pasa nada. Ok. Y en el momento que empieza Varinia a hablar, yo te lo prometo que yo estaba tranquilo. Yo en mi mente. Siento así como, Sí, no, sí, me, lo- yo en mi me lo- mente. me lo cuentas, y, bueno, me los cuentas y como que lo imagino y me da esta... Yo te lo juro que en mi pensar y mi sentir era, estoy bien, estoy Tranquilo. tranquilo. Sí, claro, va, adelante, empecemos. Y me dio hipo. Me dio un hipo de nervios que no me lo pude quitar con nada. Bari solo se empezó a reír y yo le decía, no puede. Y estaba con hipo, no puedo. Y mandó un corte. Me pasó el primer bloque, 15 minutos no pude entrar. Y yo seguía con el hipo, pero no es un hipo que, ya sabes que el hipo tiene como intervalos de tiempo, Sí. algo, no, este era Constante. constante. Y Varicelo se reía y me dice, toma agua, igual y tomando agua se te quita. Bueno, hice todos los trucos que existan. Aguanté la respiración, tomé agua y también hay un truco donde tomas agua, pero le metes una cuchara y tienes que concentrarte en que la cuchara te toque aquí Ujú. y entonces tomas agua. Nada me lo quitó, ni un susto, nada. Pararme de cabeza iba a estar difícil, entonces no me lo pude quitar con nada. Y ya después de 1 hora, Vari me dice, son nervios, no vas a poder entrar hoy. Y yo me sentí un poco mal, Claro. y pues volvemos a esa situación. Pero no. No pude. Nada. Entonces, ahí tengo otra experiencia Otra anécdota, en la sí. que
Sí, sí, en sí. esa primera ocasión en la que me enfrento a algo que me apasiona hoy en día y que pues puedo ser muy hábil haciendo Claro, lo que es sí, sí. la radio, esa primera vez no pude. No pude entrar al aire el primer día, no pude. Hasta el segundo se pudo. Hasta el segundo pudo ser. Wow, cosas que ignoramos, ¿eh? Claro. De los compañeros. Y así como estas, también seguramente de otros compañeros que en algún momento les haremos la invitación, han de haber pasado. Pues bueno, ahí está la transmisión. Ahí si quieren dejarle algún saludo o algún mensaje también al buen Will, lo pueden hacer. Tenemos ese privilegio de tener a uno de los mejores comunicadores, yo lo digo honestamente, que tiene la isla, de los mejores representantes carmelitas detrás de un micrófono, hablando, de verdad, Gracias, amigo. lo reconozco y te admiro mucho, admiro a muchos compañeros, pero entre ellos estás tú. Gracias, amigo, gracias. Definitivamente. Y bueno, Bueno. así esa primera vez en la radio. Sales, en Máxima, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Otros 98.9? 3 años, aproximadamente otros 3 años y medio, aproximadamente, en el horario de la tarde-noche, compartiendo con los locutores de ese momento, Varinia Valdivieso. Fue también el momento en el que por ahí ya estaba Yair Chacón, que el público lo recordará del programa Hola Yair, de Buenas con Yair. Y bueno, así fue mi paso por Máxima FM, por cuestiones igual personales y pues administrativas. Tuvimos que salir de la radio y pasó un periodo muy breve, digamos que de inactividad, y fue entonces que llegó la oportunidad para estar ahora en el 88.9 Radio Delfín de la Universidad Autónoma del Carmen. Ahí, ¿qué programa tenías? En Radio Delfín, fíjate que en Radio Delfín llegué a tener 4 programas y hacía especiales. Ujú. Tenía el programa Añoranzas, tenía el programa Salsa, que era de mis favoritos, el programa Trayectoria, que se abordaba como la vida y obra de algún artista, y el programa que fue diseñado para la comunidad universitaria, el que era por las tardes, el semestre, donde teníamos diferentes secciones. Entonces eran programas de verdad que me gustaban muchísimo, y de los programas especiales dependiendo las épocas, programas de Navidad, programas por el Día de Muertos, que justo es el programa Requiem Aeternam, el programa de Día de Muertos, el que me dio la oportunidad de ganar un premio nacional de locuciones, justo por ese programa Por ese especial, programa. por el Día de Muertos, que gané un premio nacional de locución. Ok. Y bueno, puedo decirte, después de mi paso por diferentes estaciones, que en Radio Delfín es la estación en la que más me ha gustado estar, donde más he aprendido y Claro. donde más he disfrutado, porque Claro, si bien claro. la radio comercial tiene su magia, la radio universitaria, como el Claro. caso de Radio Caimán, como el caso de Radio Delfín, al no tener este compromiso publicitario, Claro. o este compromiso con marcas o con otras personas, tienes el único compromiso con tu público, el único compromiso con el contenido, tienes Claro. esa libertad de poder crear y compartir lo que a ti te gusta, y es lo que yo hacía en los programas. Claro. Me encantaba, de verdad fui muy, muy feliz. Y afortunado, ¿eh? Sí, Porque también te tiene que gustar la parte sí, cultural. claro. No solamente el tener conocimiento o tener los libros, etcétera, ¿no? Sino que te debe de gustar, porque hay Sí. mucha gente que se le hace aburrido. He conocido compañeros, colegas que no les gusta porque se les hace aburrido la historia. No es de su olvídate. interés, etcétera. Y bien lo dices, por ejemplo, aquí en Radio Caimán, los maestros tienen sus programas, al Sí. igual que Radio Delfín. Hay un programa cultural, tenemos este programa de entrevistas. Claro. O sea, estamos tratando de darle contenido de interés a cierta comunidad, Sí. porque solamente hay una. Entonces dijimos, bueno, no es competencia con ellos, es solamente reforzar esa Sí, parte claro. para que sea fuerte, ¿no? Sí, y y no que se haya pierda. más radio cultural. Y que la cultura también llegue a los jóvenes. Sí, de acuerdo, amigo. Fíjate que en ese programa... Estamos muy saturados, ya veo, Sí. de estaciones comerciales, ¿eh? Sí. Ya conté. En total, hasta creo que hay una cristiana, etcétera, son 10 Ya hay estaciones que 10 tenemos. estaciones. De en algún momento de la vida hacer 3 nada más. 3 nada más.
Así es. Luego 4 cuando Estelar 99, Ajá. y luego Máxima 4, y de ahí Con esas 4 pasaron muchos años, ¿no? muchos De años. esas Sí. 4, de que fueran solo 4 estaciones. Pues así las cosas, amigo. Ahí en Radio Delfín aprendí mucho de todas las personas, del área de información, del área de producción, de la dirección con el profe Oscar Bulfrano, de la parte de producción con mi buen amigo Tony Warrior, Antonio Guerrero, una persona, híjole, con mucha experiencia, el buen Marco Antonio Hernández Guerrero, que trabajó muchos años para Radiorama. Entonces él estuvo por diferentes partes de la República y pues la vida lo trajo a Carmen y es el actual productor de Radio Delfín. Pues bueno, también pude aprender mucho de él. Y también está la parte personal, amigo, en la que nosotros como locutores, como personas, tengamos esta apertura de aprender, de llegar a un lugar nuevo y decir, ok, dime qué hacer y dejarte guiar. Y ahí viene otra primera vez, amigo, en Radio Delfín. Ya venía yo de Máxima FM con el superproductor Pajés. Recordarás al buen Pajés, le enviamos un saludo. José Luis Martínez Pajés, ¿cómo no? Y fíjate, ya con Pajés ya teníamos la fórmula lista. Yo llegaba a grabar, me decía, Will, tenemos que grabar un spot. Claro que sí, Pajés. Mira, aquí está la orden, aquí está el texto. Hermanito, llegué a ser tan hábil pues digamos que en mi idea, que ya grababa yo el spot a la primera toma, hermano. A la primera me quedaba, ¿eh? Claro, claro. Entonces ya, pues por la experiencia, por el tiempo, ya entonces a Pajés igual le decía, no, grábame tú, porque mira, me lo vas a dejar a la primera y sin errores. Y bueno, llego a Radio Delfín y el primer día que voy a grabar un spot para la Universidad Autónoma del Carmen, me da la orden el productor y me dice, mira, Will, vamos a grabar eso. Y yo, claro que sí. y empiezo y yo dije, bueno, pues yo ya grabo spots Claro. en una toma. Claro. Qué difícil puede ser para mí esto. No, son botanas para mí esto. Y ahorita lo grabo. Un spot habitual de 30 segundos. Bueno, lo grabé en media hora, hermano, porque no podía. No me quedaba y no me quedaba. Y entonces el productor me decía, ¿cuál es la prisa? Yo venía, obviamente vienes de radio comercial. Sí, el tiempo timing. es oro, sí. Sí, el timing, Y entre la 30 velocidad. segundos, pero si puedes grabarlo en menos, mejor. mucho mejor. Entonces Eso yo, te- mira, es lo bien que- acelerado, no gesticulaba bien, no articulaba bien las palabras. Al momento de Porque decir... grababas rápido. Claro, al momento de decir unacar como tal, esa R al final, todos, querido público, tenemos vocales y consonantes fuertes y Sí. débiles. La R en ese momento para ese texto me resultaba débil, entonces no se me escuchaba. Una K. Una K. Entonces me decía el productor, ¿sabes qué? No queda. Y yo, pero si yo lo escucho bien, ¿cuál es el problema? Me decía, no, es que no lo necesito así. Y él me explicaba y yo no le entendía. Le decía, mira, no te capto. Hasta que me dijo, mira, ¿sabes qué? Cópiame. Yo hago la intención y tú me copias. Ahora le va. Y así sí lo pude grabar. Media hora después, para un spot de 30 segundos. Y al momento de decir el nombre de la universidad, me dijo, necesito que la R me la vibres más. Y a mí se me hizo bien raro. Yo dije, se va a escuchar mal, o sea, así de fuerte. Pero no, al momento que grabo y digo unacar y vibro la R, cuando él lo reproduce se escuchaba unacar normal, como debía escucharse. Como debía escucharse. Y yo me quedé sacado de onda y dije, ¿qué es esta situación? Y ya es que me explica. Consonantes y vocales fuertes y débiles. Claro. Hay algunas que habrá que vibrar más, habrá algunas que habrá que meterle más aires, elevarle un poco el tono, Claro. el ritmo. Bueno, es una serie de ajustes Claro. que parece fácil estar frente al micrófono, pero uno tiene que estar muy al pendiente de su dicción, de su ritmo, de su velocidad, de su tiempo, de Claro. gesticular de forma adecuada, articular bien las palabras. Entonces, todo esto que ocurre y que parece muy fácil, realmente Sí. toma tiempo Sí, afinar. Así es. Y la gente cree que ser locutor es fácil. Es fácil. Sí, nada más vas a hablar. O, No, cuando, pues, o cuando te hablan para un evento. Es nada más subirse ahí al escenario y es hablar. O sea, A ver, hazlo tú. Sube tú. 5 minutos. 5 minutos. El público cree que en una tarima o en un escenario hablar 5 minutos es fácil. Claro. 5 minutos en un escenario son eternos, hermano. Sí. Son eternos. Entonces, realmente es complicado, querido público. En verdad, aprecien mucho el trabajo de las personas que ustedes puedan contratar o requerir sus servicios en cuanto a conducción, o un maestro de ceremonias o un animador.
En verdad, aprecio mucho el trabajo. ¿Sabes? Me pasa mucho, amigo, con los maestros. Ya sabes que todas las escuelas tienen como que su profe, este profe, como habla chido, Él es es el que... nuestro profe oficial Sí, de sí, maestro sí. de ceremonias. Sí, sí, sí. Y el profe puede ser que no tenga la técnica adecuada y termina lesionado, termina Mm, lastimado el maestro, la maestra. claro, claro. ¿Que tiene buena voz? Sí. Pero luego le falla tal vez un poquito la estructura, el timing, la velocidad, la intención, bueno, etcétera, etcétera. Sí, hombre, claro. Bueno, terminas ahí en Radio Delfín y ¿cómo es que ya entras a la parte de la animación? ¿En qué momento entras como animador de antros, ¿no? De bares o de Sí, discos, de sonidos? eso ocurre, fíjate, hacia 2000, fue 7, 8, 9, 10, como entre 2010 y 2011, mi primer contacto con la animación fue a través de mi buen amigo Alan Takeshi, a quien le mando un saludo. Él me invita a trabajar como animador para fiestas infantiles para el show Mickey Fantasy. Él estaba ahí como animador y era muy bueno, yo no sabía que él hacía eso. Y dije, ah, qué buena onda, y lo hace súper chido. Me invita, me empieza a llevar los primeros eventos. No es que no haya podido, pero lo hice mal. O sea, X, sin pena ni gloria. Pero ahí me fui fogueando poquito a poquito. Mi paso por ese show fue muy breve. Luego Alan se cambia al show de animación de Space Kids. En aquel momento Claro, entra a esta sala de lo fiestas recuerdo. por allá. Y Alan me invita de nuevo y me dice, ahora sí, aquí mira, aquí voy a estar de fijo y me pretendo quedar mucho tiempo. Y sí, empiezo a ser animador ahí en Space Kids y es ahí donde empiezo a comprender ahora cómo debe ser la interacción con el público, el abordar al público, el abordar a los niños y querido auditorio, sépanlo ustedes que el público más difícil o de los públicos más difíciles que pueden existir son los niños. Sí, claro. No son los caballeros, no son las damas, no son los adultos, no son las personas en estado de ebriedad, no, los niños. Los niños, A claro. un niño, si no le importa o si no quiere estar, aunque tú estés enfrente de él hablando, se va a ir y punto. Y no le puedes hacer nada y no le puedes decir nada. Claro. Entonces, en verdad que el público más complicado de que se siente y que te ponga atención y que participe y que haga lo que le pides son los niños. Sí, por supuesto. Entonces, Ellos no. sí, no tienen filtro, hermano. Nada, ellos lo que sienten en ese momento, si no les gusta lo que están viendo o Claro. escuchando, se van. A mí me lamentaron como 4 niños que perdieron un concurso y no les gustó y se molestaron, me patearon, bueno, pasaron tantas cosas. Pero sí, el público más complicadito, los niños. Y ahí, Spice Kids. en Space Kids, ahí estuve, en Space Kids estuve como, ¿cuánto tiempo? O sea, como unos 6, 7 años, no recuerdo exactamente, pero sí estuve bastante tiempo ahí. Bueno, ahí fue donde fui ganando esta experiencia de estar en el micrófono y dirigirme al público. Y luego de eso, justo para un día del niño, nos invitan a este lugar que estaba en Punta Norte, el Papa Vince Stadium. Llega esa franquicia aquí a Carmen, fuimos a dar un show y el gerente de este lugar habla conmigo y me dice, ¿sabes que nuestra franquicia como tal tiene un apartado en el que necesitamos un animador? ¿Te gustaría formar parte del equipo de trabajo? Y yo, claro, y ahí empiezo, digamos, en esta parte de, pues, como de entretenimiento, ya para adultos, pues, digamos, en un restaurante, en un bar o algo así, que era como el Papa Vince. Y sí, se ponía muy buena la interacción porque, ya sabes que estilos de animación hay diferentes, pero lo mío es como esta interacción con el público. Y Papa Vince tenía eso, se hacían loterías, se hacían concursos, se hacían dinámicas, se hacían concursos de karaoke. Entonces, esta interacción a mí me agrada mucho, más que la animación, es como a una voz, animando o ambientando al público, digamos, en la pista de baile, ¿no? Que también lo puedo hacer, pero esta otra me gusta más. Y así entró Papa Vince y de ahí pues siguieron otros lugares, empecé también a tener estas incursiones con los equipos de sonido de la isla, como animador, como maestro de ceremonias, y ahí empezó. ¿En cuántos lugares trabajaste? Bueno, en Papa Bills estuve en Terraza de la Chopería, después de Papa Bills Stadium, de Terraza de la Chopería tuve luego una temporada, un periodo en el sitio, y de ahí de vuelta a la Chopería, y después de la Chope estuve en Clachos en sus últimos días, en Plaza Real, y luego estuve en la original, que está en el centro, frente al CCU, y luego de la original creo que ya no estuve como así de tan cercano a ese ambiente porque también estoy cansado. Sí, claro, la desvelada. Muy cansado, la desvelada acabó realmente conmigo y ya luego era como que participaciones muy interesantes. Cuando lo último que hice, lo último que hice fue, digamos, como que así por un periodo un poco extendido, fue en la Cueva del Santos, después con la gente de la cueva y recientemente en Despechada, en el Malecón Costero. Pero sí, ya como que más tranquilo. Después de Rap del Fin estuve en el 100.5 en la Mejor FM y después de la Mejor estuve en la Comadre 95.5, bueno, todavía quise FM, cuando llegué al 95.5 quise FM y unos meses después cambié a la Comadre 95.5. Fue lo último. Sí. Bueno, y acercamiento con la parte de lo paranormal. Amigo, mira, esta situación, a mí me da miedo que es muy compensado, ¿no? Partiendo de ahí, a mí esta situación me asusta, pero me gusta. No, sí. Este acercamiento con lo paranormal empieza en los programas por Día de Muertos, Claro. en Radio del Fin, el que decía, el especial de Requiem Eternam, era el que me acercó, ¿no? Como esta parte de abordar ciertas historias sobrenaturales, hasta ahí. Luego de eso, y bueno, fue el programa que me lleva a ganar en 2019, que un paréntesis es un año especial para mí. Ese año la Dirección Campeche de la Asociación Nacional de Cultura de México me distingue como locutor del año con la medalla de Cultura Solís. Y ese mismo año, ya con esa medalla, yo me animo a participar en el Nacional de Locución. Ya había participado un año antes, había un trabajo y no gané y me desanimé. Pero ese año al ganar esta medalla que decía aquí la delegación, me animé a enviar un trabajo al concurso, prácticamente al concurso nacional, que era el Requiem Eternam, un programa especial de Día de Muertos que, amigo, duró 12 horas. 12 horas, no, 10 horas, 10 horas de 2 de la tarde a 10 de la noche. Estuvimos todo ese día
el programa, mandando corte y todo, pero prácticamente interrumpido. Y eso el programa, mandamos el programa, bueno, testigo del espacio, la cinta, la grabación del espacio, y pues bueno, resulta ganador del Premio Nacional de Oposición, y bueno, no, fíjate que prácticamente tuve un empate en mi categoría, en la categoría de cultura, que es otra situación muy gratificante para mí, porque si bien me he dedicado al entretenimiento, te digo, cuando yo hablo de cine, empiezo a hacer cultura, me encanta también, entonces, que mi Premio Nacional de Oposición sea en cultura, me agrada mucho. Sí, tiene valor. Claro, y en mi categoría, pues terminé empatando con un locutor chiapaneco, que él tiene una estación de radio comunitaria, él llegó con su atuendo justo de su comunidad, y él lo que hace es que habla español y habla soxí, entonces él todas las noticias y toda la información que se la comunica a su comunidad en soxí. Entonces él también ganó en la categoría de cultura en radio por su trabajo, los dos ganamos la medalla, la compartimos, y pues bueno, ese año fue sumamente especial, ese 2019 con estas medallas, y bueno, ese programa Región Eterno. Dejo Radio del Fin, seguía siendo el programa especial por Día de Muertos, y cuando estoy en la Mejor FM, con mi buen amigo Carlos Guzmán, que le mando un saludo con cariño, me nace la idea de, oye, ¿sabes qué? Ya se acerca el Día de Muertos, vamos a hacer algo especial, vamos a hacer un programa, ¿y cómo le vamos a poner? Y ahí empezamos, ¿no? Con las ideas, ¿cómo le ponemos? Como siempre, como ya sabes que tendrás como que el formato, todo en tu mente de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y no sé si te pasa, pero siempre el nombre es como el nombre de ahí, hay compañeros que le pusieron el nombre de lo de menos a aquel programa, porque de seguro se quedaron pensando cómo ponerle, y así estamos, ¿no? Y tomamos por referencia que la Mejor FM, recordarás que tiene su voz institucional, siempre tiene como este juego de palabras, como un poquito de doble sentido, un poquito de sí, un juego de palabras, ¿no? Como cuando es el Día de las Madres y dicen, te vas a pasar a toda madre, y cosas así, o cuando es Día del Niño, siempre lleva como jiribilla sus frases. Pensando en eso, en ese estilo, pensamos en ponerle historias macabronas, y en eso pensamos, espérate, porque creo que los mascarones tienen algo así, y los mascarones es, creo que leyendas. Creo que es muy bien, tenemos el blog. ¿A mí? Claro, sí, por favor. Ya está bonito, sí, adelante. Hacemos una pausa. Más adelante, nos avisa producción, por favor, porque vamos a agasajar a nuestro festejado este día. Bueno, entonces, historias macabronas. El de los macabrones creo que es leyendas o relatos macabrones. Esta es historias macabronas. Con esa intención, ¿no? Del juego de palabras. Lo hacíamos especial, solo por temporada de Día de Muertos, lo hicimos en 2 ocasiones. Y yo, cuando terminaba ese programa, hermano, ya llevábamos algunas historias que investigamos, pero el público podía llamarnos y contarnos sus historias. Y yo llegaba a mi casa, pero con mucho miedo. O sea, las primeras veces no podía ni dormir, decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Si a mí me da miedo, este tipo de cosas. A mí me encanta el cine de terror y todo eso, pero sí me quedo bien sugestionado. Pero bueno, pasó el tiempo, se quedó en solo un programa especial. Y cuando llega la comadre al 95.5, dentro de mi propuesta de programa empecé como a recordar con base en experiencia todos aquellos contenidos o formatos que sé que al público le gustan. Cuando platico con el gerente de ese momento de la radio, le digo que quiero tener un día para hablar de historia de Ciudad del Carmen, él me dice, ¿cómo crees? ¿Vas a hablar de historia en la radio? Sí, no, es posible, es posible. Yo sabía que a la gente le va a gustar. Y claro que si aquí le mandamos a mi buen teníamos la sección Hablemos de Historia y era la más esperada, porque justo abordas la añoranza. Hablar de la historia de Carmen es bellísimo, desde sus inicios, pasando por las diferentes épocas y la forma en la que el buen Eric Canuel compartía la historia y bueno, acompañado por un servidor, a nuestro público le gustaba muchísimo. Entonces ese día tenía otros contenidos y tenía historias macabronas, un día. Y era de verdad el más esperado por el público, con mucho miedo, con muchas situaciones, pero pues ahora lo tenía que hacer todas las semanas. Claro. Contenido sobrenatural y pues las primeras experiencias las tuve en Radio del Fin, un lugar, pues una estación que está en el Liceo Carmelita, un lugar muy antiguo, con mucha historia, con muchas energías. Hay ahí manifestaciones sobrenaturales, hay historias interesantes en ese lugar. A mí me ocurrieron algunas, mis compañeros me contaron otras, otras que con el tiempo recordé que me sucedieron en Máxima FM, en el 100.5 no me sucedió directamente a mí, pero sí, ahí había compañeros que me contaron sus historias. Y ahí en el 95.5 ahí en la comadre, ahí sí pasaron algunas cosas que algunas yo presencié, no tan fuertes, pero a otros compañeros sí le sacaron muy buenos sustos. Eso nada más hablando de las radios. Sí, claro. Ahora olvídate con las historias que nos mandaba la gente, algunas que yo llevaba preparadas para compartirles, pero ocurre que cuando escuchas cierta historia, cierta información, puede que te desbloquee un recuerdo y no hay que ir tan lejos para tener historias macabronas y que de verdad te dejan pensando, te dejan, no sé, muy extrañado y dices, o sea, esto es verdad, esto es real, esto le pasó a la gente, esto le pasó a alguien de aquí de Ciudad del Carmen. No manches, qué fuerte. No, Así empezó. sí, yo, mira, el mercado que hacíamos en esta página con nuestros amigos, yo escéptico a morir, hasta que nos ocurrieron 2 o 3 cosas que quedaron registradas en esos videos. Claro. Fue que definitivamente dijimos, no, sí, es real, no, ya lo comprobé, está ahí grabado, no es IA ni nada por el estilo. Bueno, y llegas a la Asociación Nacional de Locutores de México, Sí, AC. así es, la Asociación Nacional de Locutores me sumé a sus filas cuando estaba en Radio del Fin, precisamente, no, justo en la búsqueda de esta profesionalización. Y fíjate, afortunadamente tuve el agrado de poder ser de los últimos locutores del país en tener el certificado de locución, que recordarás que era requisito en algún momento de la historia de la vida para poder estar aquí, era requisito tener este documento. Pues en aquel entonces el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro de sus tantas acciones, este certificado, pues lo deciden dejar de emitirlo, ¿sabes qué? Ya no se va a emitir este certificado, se acabó. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ser de los últimos locutores de tener un certificado de locución. Y ya, pues, obtuve mi certificado, obtuve la licencia de locución, y sí, pues en ese entonces me sumé a la Asociación Nacional de Locutores, que bueno, ya tengo en sus filas aproximadamente, pues unos 10 años, tal vez, sí, creo que sí. 10 años. 10 años llevas. Sí. Exactamente. Nosotros platicábamos, ¿no? Precisamente de la licenciatura y, por cierto, la Universidad del Caribe. Así es. Estamos buscando, la está implementando la licenciatura en comunicación y la locución, licenciatura de locución. Así es. Y esperamos que la gente quiera, o los locutores, conductores, no necesitan estar en radio, ¿eh? Recordemos que todo aquel que habla es locutor, sí, te escuchas el interlocutor. Así que haces contenido, pero usas conduces programa de televisión, radio, no sé, redes sociales, YouTube, no sé, certificate en tu. Y además, es el año y medio, porque es de acuerdo, 2 6 porque sí, acreditas. competencias laborales exactamente, que es 1 año y medio y ya estás del otro lado. Es correcto, y así las personas que se dedican a esto y tengan la oportunidad de estudiar la licenciatura en locución. Así las cosas. Bueno, a propósito de la delegación Campeche de la Asociación Nacional de Locutores de México, habla el fuerte, hermano, tú dale sin miedo, éxito, entra a la cabina. 15, 18 meses. Gracias, la producción, tanto, la producción. La producción, tanto. Algunos comentarios, por ejemplo, saludos a mis dos amigos, Will Robles y Bernardo Llanes, dice DJ Carlos Dionisio, un saludo para Carlitos. Rafael Carrillo dice, saludos a ambos, Bill, tiene rato que no escucho tus programas con el Magazo. Sí, es lo que decía, el programa de historia, estos datos históricos de Carmen, con las leyendas de Carmen, era buen programa, el Magazo. Saludos al buen Josué Magaña, saludos mi buen amigo Will Robles, muy bien, saludos, muchísimas gracias por estar por acá. Te digo, el público, el programa de historia y el de historia macabronas solamente Carmen. Y bueno, como les decía, recientemente la delegación Campeche de la Asociación Nacional de Locutores de México, bueno, tuvo que entrar en un periodo de elección de nuevo presidente, no queríamos dejar ir a la compañera locutora Ana Regina, que le enviamos un saludo. También muy metida, tiene su revista, Coco es cierto, los ejemplares, sí, igual, muy bien preparado. Sí, no, yo la conozco por el 2000, precisamente en la extinta. Exacto, sí, la gente de radio, precisamente, y muy profesional, que ha aprendido mucho de eso. La voy a invitar, necesito su número, voy a invitar. Y bueno, la verdad es que Ana Regina estuvo frente de nuestra delegación 17 años, no la queríamos dejar ir, llegamos a cumplir los periodos y nos decían, muchachos, ya por favor, necesitamos elegir un nuevo presidente, y nosotros, Ana, no te vayas a ningún lado, por favor, ahí, tú quédate, estás haciendo un trabajo muy bueno.
pero de pronto, circunstancias de la vida, se vio su salud un poco comprometida y pues ahora comprendimos, ¿no? Pero nos dijo, compañeros, en verdad necesito pues ya dejar la delegación, necesitamos elegir un nuevo presidente. Pues ya, de acuerdo todos los compañeros, no le pusimos pero alguno y pues empezamos el proceso de elección de nuevo presidente. Lo que yo no vi venir es que justo algunos compañeros pensaran en un servidor para que fuera el nuevo presidente, y cuando me lo plantean y cuando me lo dicen, pues la verdad me tomó por sorpresa, me sentí muy nervioso, pero a la vez muy halagado y comprometido, y justo como resultado del trabajo que pues un servidor ha realizado en todo este tiempo.